Bueno, mi gente linda, que comience la habladera de paja. Y esta vez estamos de estreno, compadre, carnavaleando y estrenando nueva sección. Como ya le había mencionado recientemente, esta sección se conoce como LM Podcast, con exceso de habladera de paja. Estuve revisando antes de crear este podcast y bueno, tanto en Spotify como en YouTube, como en Instagram, ya hay una catajarria de podcasts que se llaman habladera de paja. Entonces ese es el motivo por el cual decidí que el podcast de nosotros se llame como las iniciales del programa, LM35, y este podcast, evidentemente, como es el podcast del programa del Out of Context, básicamente del canal de la habladera de paja, este podcast va a estar lleno, surtido, hasta el techo de habladera de paja. Y bueno, básicamente esa es una de las iniciativas que tenemos para el canal. Y bueno, como ya les mencioné, en el día de hoy vamos a tener un invitado, o estrenamos este podcast con un invitado que hace tiempo conocimos a través de las redes, que es un empresario del mundo de las artesanías y que dio con nuestro canal, con el canal de la habladera de paja, precisamente porque nosotros hicimos un video relacionado con la Real Academia del Costeñol. Y precisamente nuestro amigo, además de dedicarse al tema de las artesanías, tiene una página en Facebook que ya tiene más de 130,000 seguidores relacionado con todo el tema cultural del costeñol. Porque ustedes saben que en este canal solo hablamos costeñol. Esa vaina de andar hablando exquisito, el español, pronunciándolo, eso déjeselo a los cachacos. Acá hablamos costeñol. Y bueno, la idea de este podcast es precisamente eso, continuar con la habladera de paja, pero esta vez no solamente este servidor, sino poder invitar al canal a otros personajes que tengan algo que aportarle a esta habladera de paja, porque aquí no hay más nada que eso, básicamente. Entonces, para ir haciendo una breve introducción, la empresa de artesanías que maneja nuestro amigo, y yo les publiqué en los estados de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, la empresa se llama Artesanías Auténticas Colombianas. Y pues actualmente está ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Entonces básicamente ese es el contenido o la iniciativa empresarial que él está manejando. Pero paralelo a ello, y ya tendrán la oportunidad de escucharlo de su propia voz, él no solamente maneja el tema de las artesanías, sino que también, teniendo en cuenta de que todo ese tema artesanal él lo maneja en la zona de Cesar, de Guajira, de toda esa parte de esos municipios cercanos. Él eligió para su iniciativa empresarial ubicarse en Bucaramanga, pero todo el tema de artesanía lo está manejando a nivel de Cesar, a nivel de toda esa zona de la costa norte colombiana. A la par de ese emprendimiento, él viene trabajando esa iniciativa del costeñol. Precisamente cuando yo realicé el primer video con la Real Academia del Costeñol, una de las cosas sobre las cuales se manejó ese tema fue, me di cuenta de que, yo dije, además de yo haber mencionado el tema del costeñol, quiero investigar si alguna otra persona, porque evidentemente esa mala costumbre de que lo divino de Colombia es la capital. Y creo que eso no es solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. La capital siempre quiere imponer los estándares culturales, educativos, de lo que sea, sobre encima del resto de regiones de un país. Entonces aquí en Colombia tienen la sana costumbre de creer que todo lo bogotano es divino, todo lo bogotano es lo correcto. No, señor, aquí tenemos nuestro costeñol, que es exquisito, que entre otras cosas tiene muchas variantes, que eso lo mencioné en el video cuando lanzamos la sección de la Real Academia del Costeñol. Yo respondo, por decirlo de alguna manera, por el costeñol barranquillero, pero así como sea, allá en Cartagena, donde se golpea sabroso, hay un costeñol distinto a este, y en Santa Marta hay otro costeñol distinto a este, y si te vas para La Guajira, primo, ahí hay un costeñol que se habla así. Entonces cada región, es que eso es lo bonito del costeñol, no hay un solo costeñol, cada región tiene su variante. Entonces lo que yo le pienso plantear ahora que se una a la transmisión es que no solamente
se promueva el costeñol, que es importante, sino que hay que evitar que a futuro pase algo que ya sucedió en Francia. En Francia, ¿qué sucedió? Que en Francia el Ministerio de Educación se inventó una película llamada La Estandarización. ¿Y en qué consistió la estandarización? Básicamente tomaron como referencia la cultura capitalina, en este caso de París, y la volvieron el estándar para todo el país a través del sistema educativo. De esa manera, en un proceso de 15, 20 años, terminaron por acabar con todas las variantes, con todos los dialectos que habían en Francia. Hoy en día, conversando con cierto colega que tuve la oportunidad de trabajar con él en Cartagena, cuando tuve la oportunidad de laborar allá en el tema de proyectos, él mencionaba de que sus padres son de distintas regiones de Francia y ellos conservan los dialectos del lugar de nacimiento, pero hoy en día tú vas a esas zonas en Francia y esos dialectos que ellos manejan ya no existen, porque precisamente el sistema educativo se encargó de eliminarlos. Entonces, como dicen por ahí, vamos a dejarnos de tanta carreta y de tanta paja, que el protagonista hoy es nuestro amigo Tomás, nuestro empresario de artesanía. Vamos a agregarlo aquí al live. Denme un minuto, aquí está, vamos a enviar a agregarlo a la conversación. Regáleme un minutico, estamos revisando aquí el tema técnico. Bueno, ok, aquí está el request. Esperemos. Okay. Vamos a intentarlo nuevamente. Buenos días. Ok, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Bien. Ahí me veo yo, pero no te veo a ti, pero no importa, estoy saliendo. Ok, lo importante es que tenemos el audio. Tenemos, como dicen por ahí, dificultades técnicas normales de cualquier nueva iniciativa que se inventa, pero lo importante es transmitir el mensaje. Bueno, nuevamente aprovecho y presento, Tomás es el director, el empresario de la empresa Artesanías Auténticas Colombianas. Como tuvieron la oportunidad de observar en los posts que coloqué, no solamente lidera el tema cultural, el tema de las artesanías, que son muy, por decirlo de una manera, muy bien elaboradas, de buena calidad, muy hermosas, porque eso es lo bonito de nuestra cultura colombiana a nivel de Costa Caribe, sino que también lidera dos proyectos paralelos a este tema empresarial, uno relacionado con el tema musical, que también él tiene un canal en YouTube, que próximamente vamos a estar publicitando el contenido de ese canal, precisamente porque ese canal, o sea, otra cosa que les quería anunciar, aprovecho para hacer la cuña publicitaria, es que otra sección que se va a agregar al canal en relación al tema del costeñol, es que para mí la mejor manera de transmitir el costeñol no es dictar cátedra de gramática, no, vamos a hablar de costeñol con música. Para eso está el Rico Pují, para eso están las canciones de Alejo Durán, para eso hay infinidad de canciones, y fíjense que nuestro amigo Tomás tiene un canal en el cual él tiene la oportunidad de postear sus producciones musicales. Entonces, digamos que Tomás no solamente maneja el tema de artesanías, también maneja el tema musical, composiciones musicales, y bien con una producción 1A. Y tercero, que por decirlo así, Tomás, básicamente esos son los temas que nos gustaría que nos comentases
de tu trayectoria, no solamente con la página de Facebook, con tu emprendimiento en temas de artesanías, sino también tu tema musical y, hombre, las obras literarias, porque nuestro amigo también ha tenido la oportunidad de publicar obras literarias en relación al tema de Costeñol. Así que si hay una autoridad en estos momentos aquí en esta transmisión sobre Costeñol, nuestro amigo Tomás, tienes toda la palabra y tienes toda la libertad de conversar al respecto, mi amigo. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad. Yo digo que soy como de dos partes. Uno dice que uno es de donde nace o donde se hace. Mis primeros 9 años de vida, bueno, mi nombre es Tomás Martínez Montenegro y mi seudónimo es el Curucuteador, en el Piñón Magdalena, un corregimiento que se llama Sabana, de los 0 a los 9 años. Yo nací en el 81, ahí estuve hasta el 90. De ahí me fui para Pibijay, que también es Magdalena, y estuve hasta el 98, que hice ahí el bachillerato, como decimos antes, la secundaria, y de ahí me vine para Bucaramanga en el año 99 y tengo 42, próximo a 43, casi 25 años. Y con ese desarraigo y con ese cambio cultural es que me di cuenta de toda nuestra riqueza y comenzaron las inquietudes en mi mente a aflorar. De tal manera que cuando iba de vacaciones, sí, a mitad de año, Semana Santa, final de año, notaba y llevaba en puras hojas las diferencias de las costumbres, las palabras. Y uno, por ejemplo, cuando llega acá que dice y que tiene chucha es mal olor, entonces todas esas cuestiones diferentes, todos esos contrastes culturales, no solo desde el punto de vista del habla, de las costumbres, que aquí llegué y me recibieron con una sopita de papa, que aquí le dicen chango a chingua, cosas muy diferentes, y una acostumbrada ya a un pescado, un queso con bollo y café con leche. O sea, son los contrastes del mismo comportamiento de la gente, la forma de ver el mundo, y fueron generando en mí esa inquietud. Yo lo iba notando. Yo vine a estudiar a la UIS Ingeniería Industrial, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander. Después, en el 2008, yo digo que mi página es una de las pioneras en esta cuestión de lo del Costeñol, porque después vino un boom, ahorita hay una avalancha de mucha gente haciendo cosas relacionadas con la costa, con los pueblos, con los campos, con todas esas cuestiones. Y el objetivo de ello más que todo es monetizar, no tener dinero. Mi objetivo es simplemente difundir nuestras costumbres, no solo el habla, el dialecto, sino también las costumbres, las creencias. Es un universo muy complejo, lo que es la cultura, son muchas variables. Entonces en mi página, que se creó desde el 2008, que es Cultura Costeña, palabras dicho, costumbres y creencias, todos los días absolutamente publico mis ocurrencias, mis recuerdos de infancia y adolescencia. Después llegó la pandemia, y ya en la pandemia, como tuve un tiempo, digamos, desocupado, ahí comencé a escribir y hice 100 escritos, que después los dividí en 5, y eso es lo que es la pentalogía, homenaje al pueblo de la cultura costeña, del cual he publicado el tomo 1, primera y segunda edición, y el tomo 2. El tomo 1, la segunda edición, tengo este libro, homenaje al pueblo de la cultura costeña, y viene con el glosario. El glosario, ¿por qué? Porque está escrito en dialecto y está escrito en también, bueno, en costeñol y en cuarteta. Entonces yo ahí hablo de las creencias de nosotros, ¿no? Por ejemplo, decían que no te casabas cuando los pies te barrían, o si la siempre entrabas cuando una visita hacía. Cosas. Sí, hay un apartado específico también de la etimología de cómo se generan las palabras de nosotros, las expresiones, pero el origen no desde el punto de vista del griego y el latín, sino desde el punto de vista de nuestra idiosincrasia popular, que es muy diferente. Y eso hace parte del rescate de nuestra memoria histórica, porque, dicho sea de paso, nuestra memoria ha sido blanqueada, no ha sido tenida en cuenta. Y yo sostengo algo, que la verdadera historia del pueblo está en la oralidad y no en la historia que imponen los ganadores de la batalla. Entonces me he dado la pela, esa tarea, a ese proceso de estar difundiendo por medio de escrito. Y después en la pandemia también surgieron unos temas musicales. Ya debo 40 composiciones, en las cuales he participado en 8 festivales y en 3 obtuve podio. En Barrancabermeja el 2001, el Rey de la Canción Inédita; en Cúcuta, Festival Perla del Norte, ocupé el 3er lugar, y en Pibijay, Magdalena, con una canción Nadie es profeta de su tierra, obtuve el 3er lugar. Pero ya de ahí me retiré del tema de los festivales porque quería probar eso. Después, el año pasado, me dediqué a canciones, y a cada canción mandé a hacer un cuadro. Ese fue el proyecto que me la pasé todo el año. Y ahorita voy a retomar los libros para terminar la pentalogía y seguir investigando, y a ver si me presento en convocatorias del Ministerio de Cultura o demás,
para que me apoye, porque ¿cuál es mi sueño? Mi sueño es recorrer los pueblos de costa norte de Colombia para tomar los raizal de ahí. Y ya más o menos tengo la metodología, qué es lo que quiero hacer, no solo desde el punto de vista del dialecto, sino de las costumbres, de las creencias, de los usos, del folclore, de la vestimenta, de cómo era la cuestión antes, y en muchos de esos pueblos todavía se conservan, se encapsulan esas costumbres de cómo eran antes. Y uno de los objetivos también es dar explicación a muchas de nuestras palabras, muchas de nuestras formas de pensar, porque todo tiene explicación. Los términos del español. Sí, por ejemplo, le voy a poner un caso. Nuestros ancestros, como no tenían mucho léxico, hablaban, era por el sonido, cómo sonaban las cosas. Eso se llama la onomatopeya. Entonces, cuando estaba comenzando a llover, las goticas, entonces se le hizo un chichillo, una chichila. Eso es el lenguaje del pueblo. En una ciudad usted no van a escuchar eso. Entonces, y mire que tiene relación eso con los del interior del país, porque acá dicen, yo vivo en Bucaramanga, acá dicen hacer chichi, y es el mismo concepto, la gota del orín al caer. Pero eso no va a salir en Google ni en ningún libro, absolutamente, ni nadie en la universidad va a dictar cátedra de eso, porque vuelvo y digo, es la historia, la oralidad de nuestros ancestros, y ahí es donde está la respuesta a mucha de nuestra esencia, a muchas de nuestras formas de pensar y de actuar. Entonces, porque a veces a los costeños nos juzgan que es tal cosa, que es tal esto, es tal otra, que nos comemos las palabras, que no pronunciamos la letra S, pero todo tiene una explicación. Por ejemplo, en eso de que nos comemos la S no es tan correcto, porque nosotros no decimos coteño, decimos costeño. O sea, es una aspiración de la letra S como si fuera una J. Y lo otro de recortar las palabras es un principio universal de toda lengua que se llama la economía del lenguaje. Decir más con menos. Por ejemplo, uno dice, esto está acá atrás, este cuadro está acá atrás, decimos está acá atrás, ¿sí? Y es hasta sonoro, o sea, nuestro lenguaje, nuestro dialecto es sonoro, es poético, es raizal, es sentimental, polisémico. Eso lo estudió también Elías Cure Lambraño, que es el padre del costeñol, y hay un libro muy bueno, Costeñol versus Español, era de Corozal. Hay también No, en el libro le rindo un homenaje a él. Ahora que mencionas eso, yo no sé cuándo fue que yo me puse a ver unos videos en canales en España. Yo no sé si te has dado cuenta que al sur de España básicamente hablan el costeñol. O sea, yo me sorprendí, creo que es la zona de Extremadura o de Andalucía. Loco, tú oyes el español de ellos y el costeñol, o sea, se comen las R, se comen las S, hablan con el acento de nosotros, básicamente. Sí, porque aquí entonces, los primeros conquistadores fueron andaluces, más que todo. Correcto. Entonces, a mí me sorprende bastante el hecho, o sea, yo sé que esos son procesos culturales, como el que describí al inicio, el que pasó en Francia, que lastimosamente me decía el compañero ahí en Cartagena, de que esos procesos culturales, en un periodo de 20 años, a través del sistema educativo, acabaron con los dialectos. O sea, quedó estandarizado el dialecto, por decirlo así, capitalino. Ya, entonces, muy bacana las iniciativas que tú trabajas, que no solamente lo trabajas desde el tema literario, musical, sino desde el tema histórico, o sea, lo estás trabajando con fundamento, porque es que mucha gente ignora eso, de que poco a poco con el sistema educativo, o sea, o sea, denigran el costeñol. O sea, a mí me sorprende de que, por lo menos, yo me acuerdo cuando inicié estos videos el 1 de enero de este año, yo empecé a filmar allá en la zona norte y loco, tú empiezas a hablar costeñol y te quedan viendo así como este hijo de puta corroncho que hace aquí metido. Oye, sí. Ya, y yo digo, hello, papi, estás en Barranquilla o estás en Bogotá, aquí se habla costeñol. Y bueno, ahí ya, entonces, están pidiendo un saludo, compa, perdone la interrupción, un saludo para el gran Alex Álvarez, es el sabanero de oro, él es de Sagún, está conectado. Sí, él es manager musical de José que esté apoyando nuestro podcast aquí. Un saludo para él también, espectacular que esté unido aquí, Alex. Oye, ingeniero, una cosita, es que estamos hablando, bueno, del origen. Resulta que una palabra que nos endilgan que es fea, que es mondad, se dice que vino del francés, que cuando estaba una francesa allá en la época de la colonia y vio un negro sin ropa y dijo mon Dieu, significa Dios mío, una admiración, una sorpresa, y de ahí salió posiblemente lo de mondad. Y así mucha, por ejemplo, mamar gallo se dice que vino de las peleas de gallo, cuando el gallo que iba perdiendo estaba sangrando y el otro, tú sabes que nosotros nos chupamos los dedos, algo, la sangre para parar, porque la saliva tiene un anticoagulante natural.
Entonces, el dueño de ese gallo lo chupaba literalmente la sangre para que reviviera, y el del otro gallo le decía que no chupes el gallo, no mames el gallo. Y de ahí pudo originarse esa expresión. Por ejemplo, jardear. Yo puedo decir con orgullo que yo descubrí el principio de eso. Jardear es como cuando la vaca la separa o la van jarreando, ¿no? En los pueblos, el arreo de ganado. Entonces, jardear viene del inglés to herd, que significa dividir el rebaño. Tal vez eso tiene explicación cuando llegaron de Jamaica, de otros países a la zona bananera americano, y ahí, y con la cuestión del inglés, entonces como nosotros nuestros ancestros venían de to herd, ¿sí? Y ahí se cambió la pronunciación a jardear, ¿sí? Porque ellos, por ejemplo, decían herd the cow, o sea, herd the cattle, o sea, jardear el ganado, entonces de ahí se tomó y se cambió a to herd, a jardear. Y muchas cosas maravillosas que yo he descubierto, y cada vez que descubro algo quedo más maravillado por la esencia de nuestras raíces. Yo lo llamo eso el sustrato primigenio o el caldo de cultivo de nuestra cultura, y también sostengo que toda ciudad fue alguna vez un pueblo. Por ejemplo, tú que estás en Barranquilla a principios en el siglo XIX andaban burros en las calles, la gente cómo se vestía, burros en las calles, imagínate eso, y yo vivo en una ciudad grandísima, industrializada, entonces nadie se imagina eso. Y a veces en las ciudades nos buscan a los pueblerinos, y ese es el llamado, o sea, que nosotros también hacemos parte de eso. Ellos fueron los de la ciudad, los de Bogotá, de Barranquilla, toda esa metrópoli, fueron alguna vez un pueblo. Y por eso hasta el más de los citadinos tiene alguien de pueblo, o acaso alguien de ciudad tiene que tener un abuelito, bisabuelo, alguien que vino del pueblo. Entonces es eso. Claro, claro, no, por eso digo, o sea, me encanta y bueno, qué maravilloso que haya tenido la oportunidad a través de estas iniciativas de redes sociales poder encontrarte, porque compadre, usted uno, o sea, de pronto no tiene el nivel de publicidad que tienen otros, pues qué sé yo, lingüistas o personas que estén en el medio trabajando en esto, pero loco, tú llevas años trabajando en esto, y no solamente desde el punto de vista, por decirlo así, académico, sino que estás trabajando el tema musical, el tema cultural, el tema literario, y eso te convierte a ti en una autoridad. Sí, lo que pasa es que como yo esto lo hago sin ámbito comercial, y yo he gastado de mi bolsillo plata bastante, porque son 40 canciones todo de mi bolsillo. Los libros no me ha tocado con editorial, sino uno fue con litografía, con la papelería y ahí con las uñas, y mira que nadie es profeta en su tierra. Yo te decía fuera de cámaras ayer que el libro me lo han comprado más en extranjero, y uno creería que lo compraría más la gente de la página, que son 132.000, imagínate, y de la página solo me han comprado como 5. Entonces, a veces nosotros mismos no valoramos lo nuestro. Yo me acuerdo tanto, yo estuve aquí en el mercado, le hice en plaza de mercado, uno dice allá en mercado, vi la juchuba envuelta en la cascarita, y nosotros antes le decíamos el topotoropo en los pueblos, ¿sí? Y lo teníamos como nada, las esponjillas también se tenían como nada, todo se tenía como nada, y ahorita nos lo venden en el Éxito, en Olímpica, en todo eso a unos valores exorbitantes, porque nosotros no apreciábamos eso. Y así es todo, lo mismo la cultura, cuando otro aprecie lo nuestro, cuando se ponga de moda o alguien le esté sacando millones a nuestro dialecto, a nuestra costumbre, ahí sí todo el mundo, oye, sí, eso sí valía la pena. Todo es así. Es que precisamente eso es lo que yo venía analizando, o sea, por decirlo así, eso es como de pronto manejando las proporciones, es como el tema de ¿cómo que se llama? De que se están desapareciendo los páramos. Ya, entonces, básicamente tú oyes voces en distintas latitudes que dicen, hey loco, mira, está pasando esto, hace 20 años, mira, esta montaña tenía full nieve, ya no tiene. Usted lo mismo el tema cultural. Claro. ¿Qué pasa? Claro, eso pasa. El problema, o sea, yo tomo como referencia siempre lo que pasó en Francia, porque yo desconocía eso, o sea, el amigo mío allá en Cartagena, el man me explicó, mira, mi papá es del sur de Francia y mi mamá es del este de Francia, y tú conversas con ellos y parecen dos personas distintas porque son dos dialectos distintos. Es como nosotros aquí con costeñol y escuchar allá un bogotano. Son dos versiones distintas del español, de nuestros dialectos. Entonces, imagínate que pasara lo que pasa en Francia, o lo que pasó en Francia, que hoy en día, él lo describe,
todas las latitudes de Francia tienen un solo dialecto y es el capitalino. Te imagínate aquí con la sabrosura y el calor, hablando divinamente, pronunciando las R's y las S's, papi, cuando nosotros aquí como hablamos del costeñol sabroso. ¿Tú te imaginas eso? No, Peligroso. eso no pasaría, eso sería una locura, apague y vamos. No, porque Exacto. afortunadamente nosotros los costeños tenemos arraigo cultural. Yo digo que, bueno, yo llevo 20 y pico años, obviamente el acento no lo tengo totalmente ya costeñol, ¿no? Pero mi esencia, o sea, por dentro yo soy más costeño que por fuera, Claro. de alguna manera, porque Claro, así es. y todos los días se me ocurren cosas, absolutamente, y todos los días ando curucuteando. Por ejemplo, ustedes en Barranquilla, nosotros, porque tenemos mucha influencia de Barranquilla, la checa, la tapita con la que jugamos, la tapilla, el bate, toda esa vaina, el Jimmy, el derby, ¿cómo que toda esa vaina? Resulta que los primeros barcos vinieron de la República Checa con gaseosa, con cerveza, y de ahí se va originando la cosa. Todo tiene una explicación a veces del contexto historiográfico, histórico y demás, y eso es lo maravilloso, y eso es lo que yo me he propuesto, tratar de explicar absolutamente todos los términos que nos surjan, y uno de los proyectos es recoger toda esa información de nuestro acervo cultural. No, y así, o sea, algo que da evidencia de que, listo, tú te encuentras en Bucaramanga y llevas años en Bucaramanga, compadre, pero usted lleva años componiendo música, lleva años trabajando en tema cultural, está de evidencia la página de Facebook que tú diariamente posteas contenido relacionado con el costeñol, así que tú nunca has perdido contacto con tus raíces. No, sí, exacto. De pronto un poquito el acento cuando yo voy, pero mira que una cosa, ingeniero, cuando yo llego allá al pueblo los primeros días, pero cuando ya llego al segundo día ya hablo tal cual, es como si mi mente y mi alma se amoldara nuevamente, tal cual como si me regresara en el tiempo. Así es. Indescriptible, o sea, hablo tal cual como yo estaba ahí en ese hace 25, 30 años, es increíble. No sé la explicación de eso. Entonces, bueno, Tomás, como te digo, para mí iniciar esta sección en el canal del podcast por temas técnicos lo iniciamos con Instagram, que me pareció pues bastante práctico realizarlo, pero la idea, compadre, es que usted, o sea, primero que todo, la alegría grande de poder contar contigo, de poder iniciar una serie de contenidos todo relacionado con el costeñol. Y hombre, vuelvo y te digo, o sea, la autoridad aquí es usted, porque usted lleva años y años no solamente investigando, o sea, no solamente desde el punto de vista, por decirlo así, académico, sino también desde el punto de vista literario y musical. Entonces, para mí un honor inmenso poder contar contigo en el canal, y como te mencioné en el día de ayer en la conversación vía WhatsApp, hombre, poder agendar. Entiendo de que por tus compromisos empresariales tu tiempo es limitado, pero en la medida de tus posibilidades, pues, qué sé yo, una vez al mes o quincenal, poder producir contenido que no solamente publicite el tema del costeñol, sino también ese tema empresarial, porque es que la iniciativa empresarial que tú manejas es hermosa. O sea, la realidad es esa. Bueno, no, muchas gracias, ingeniero. Si quiere el otro domingo conmigo puede contar. Y lo de la página es Artesanías Auténticas Colombianas, aparece en Facebook, en Instagram, y casi que es lo mismo que la cultura costeña, en el sentido de que cuando alguien llega a comprar una mochila aroaca, un sombrero volteado, una mochila guayú, yo le explico la cosmogonía, la cosmovisión reflejado en los patrones. En la guayú se le llaman las canás, los patrones, las figuras de la mochila guayú. En el sombrero volteado se llaman las fincas. Y en la mochila aroaca también tiene una explicación de los diseños, y eso es lo maravilloso, porque el que va a comprar o el que va a vender artesanía tiene que explicar de qué están hechos y qué significa. Y yo más que todo le vendo a extranjeros, y los extranjeros son los que preguntan más y valoran más eso. Nuevamente se repite lo mismo, valoran más eso que nosotros mismos. Significa entonces que, por ejemplo, el comprador no solamente está llevando el producto que viene siendo la artesanía, sino que está llevando todo ese contexto, todo ese trasfondo cultural de parte tuya, que se lo transmites en el momento de la compra al cliente, por decirlo de esa manera. O sea, qué chévere que tu negocio no solamente se enfoque en el producto, por decirlo así, en el merchandise, sino que tú le estás transmitiendo cultura en el momento de esa interacción con el cliente. Me parece maravilloso eso que planteas. Sí, después seguimos conversando porque hay muchísimo más temas. Después miramos, tú me propones qué secciones vamos a explorar y claro. Por ejemplo, lo hacemos. Por ejemplo, una sección interesante que yo te propongo es la de la etimología, de dónde vienen nuestras expresiones. O sea, muchas que no tienen explicación desde el punto de vista bibliográfico, que una autoridad lo dijo, que tal teoría, que el latín, que el griego, pero
más tiene que ver con nuestra idiosincrasia popular, de ver las cosas. Por ejemplo, mira esta, me puedo despedir con la siguiente: la mayoría de cosas grandes tienen que ver con palos, con árboles y con matas, con fruta. Guanabanú, guanábana; mameyú, de mamey; mamonú, de mamón; cipotúo, el cipote es como un garrote de madera; garrotúo, tronconúo, troncuo. Todas esas expresiones de pueblo, cipotúo, sí, o sea, todas esas expresiones, trameyúo, todas esas expresiones provienen de árboles y de plantas y de frutas. Pues la explicación no sé, tal vez nuestros ancestros, como ellos todos lo sacaban de la naturaleza, su habla natural también provenía de la naturaleza. Incluso la mayoría de los sinónimos del aparato reproductor masculino, el pene, tienen sinónimos relacionados con la forma de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, la palabra verga, aunque suene vulgaridad, es la parte lateral que queda encima en el barco, perpendicular al carajo, que se le dice carajo, mandar al carajo, porque el marinero, el capitán mandaba al marinero de castigo allá al copito en la parte de arriba del barco, y la parte lateral del barco, que tiene forma alargada como el pene, se llama verga. Entonces todo tiene una explicación. Ok, Tomás, bueno, o sea, a los oyentes de este podcast lo que viene es cultura de corrido y bueno, aprovechemos este cierre de podcast por el día de hoy para que tú publicites. Ya se prendió esta vaina acá, aquí hacemos la cuña publicitaria enseguida, el Centro Comercial Metropolitano, el Éxito Metropolitano, se prendió la musiquita carnavalera de fondo. Y bueno, aprovecha, Tomás, para publicitar tu empresa, tu emprendimiento del tema de artesanías, nuevamente, porque básicamente ese es tu principal motor económico, el cual te ha permitido a ti financiar el tema cultural. Tienes la palabra nuevamente, Tomás. No, muchas gracias. Nosotros somos Artesanía Auténtica Colombiana y nuestro lema es: más que producto, transmitimos cultura y arte. Entonces, comprando una artesanía de nosotros, mi esposa es la representante legal, ella es de La Guajira, ella teje, no es guayú, es guajira, y entonces nosotros le transmitimos, le decimos el producto de qué está hecho. Por ejemplo, la gente cree que mochilas arhuacas, en la Tierra Nevada solo hay una etnia, los arhuacos, y solo tejen las mochilas arhuacas, pero están los indígenas Kogi, los indígenas Huigua, los indígenas Cancuamo. La mochila arhuaca no solo está en pelo de chivo, también la hacen en hilo de algodón, porque inicialmente cuando llegaron los españoles no estaban los chivos, los cabros, ellos tomaban las cosas de la naturaleza y la tejían, y tiene un significado. Ahí le explicamos lo que es el sombrero volteado, porque es de 21 vueltas, porque es de 19 vueltas. No se le deben llamar vueltas, sino el pares de tiritas en la trenza. Si la trenza tiene 21 pares de tiritas de palma, se llama 21 vueltas, tiene 42 tiritas. Es como cuando la mujer se hace una trenza en la playa, si tiene 42 pelos, 42 cabellos, sería 21 vueltas. Así, hay de 15 vueltas, tendría 30 cajitas de palma en la trenza. La palma coge el cogollo, que es la hoja nueva, y la desmechan con la carne desmechada, ¿sí? Cocinan esa palma, coge el color beige. Lo negro lo tinturan con palma o con una hoja que se llama pija. Y las pintas son la representación de los indígenas zenú, lo que ellos ven en la naturaleza, ya sea flora y plasman ahí. Los guayú también se distingue por esas figuras geométricas que se llaman canás, ¿sí? No canas, sino canás. Y todo eso tiene una mística, una cosmogonía, una cosmovisión, una explicación, y con nosotros se asegura de que nosotros lo que vendemos es original, y le estamos informando de qué está hecho el producto, cómo se hizo, quién lo hizo. También arreglamos mochilas guayú, mochilas arhuaca, vendemos hamacas de San Jacinto, en fin, promovemos las artesanías colombianas. Entonces, cualquier cosa al WhatsApp 300-206-9573, o aquí en el Instagram Artesanías Auténticas, o en Facebook Artesanías Auténticas Colombianas. Y mi YouTube para las cuestiones de las canciones, Tomás Martínez Montenegro, y estoy en todas las plataformas digitales, en todas estas, iTunes, Spotify, absolutamente todas las plataformas estoy, Claro Música, Tomás Martínez Montenegro, y encuentra las canciones. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, como te digo, en mis redes sociales del canal de YouTube, de Instagram, voy a empezar a publicitar tu emprendimiento, porque es chévere saber que ese tema de las artesanías, tú no solamente lo manejas como merchandise, sino que tú transmites cultura a través de esa iniciativa económica. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, Tomás, agradecido, un honor poder iniciar, estrenar este podcast contigo.
y saber de que va a haber una continuidad, una serie para seguir transmitiendo, porque básicamente yo recuerdo que uno de los primeros videos de este canal se llamó En Defensa del Costeñol, precisamente por esas actitudes que vi en la gente, que me extrañó, loco, tú estás en Barranquilla, ¿cómo vas a denigrar el Costeñol? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, hermoso, bacán saber que hay gente como tú que tiene no solamente dominio, por decirlo así, académico, sino también de todo el tema cultural, composiciones literarias, composiciones musicales. Y bueno, alegría inmensa saber que va a haber una continuidad en este tipo de iniciativas. Listo. Muchas gracias. Listo, Tomás, entonces me despido de ti por el día de hoy, me despido de la audiencia. Sabroso, pues como te digo, lo bacano del contenido en el canal es que es espontáneo, así como lo estás viendo ahora. Una conversación, una charla, que vaya fluyendo los temas, que vayan fluyendo las ideas. Esa es la idea, la esencia de este canal, la espontaneidad. Listo. Muchas gracias a todos. Listo, nomás, entonces nos estamos viendo y a mi gente, como acostumbramos en este canal, se las dejo y dejo el cacique y nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao.